tocó ver hacia unas personas que llevan congregaciones. Bueno, ahorita ya donde estaba, pues ya no estaba, ahí estaban en otros estados, otras de que pues del saco de la unción, pues que ellos traen el saco de la unción y se lo ponen y ahí empiezan. O sea, hemos visto muchas cosas en las cuales llevan todo eso, pero nos hemos discernido de todo eso y separarnos de todo eso. O sea, sí oramos por ellos, pero no sé ahí cómo se podría hacer, si rechazarlos o están mal o simplemente nosotros pues estar donde estamos ahorita, ¿no? Con ustedes. Ajá. Mira, aquí el punto es, no nos vamos a poner a pelear con nadie, Nadie, pero sí, también claro. uno tiene que ser prudente y decir, bueno, ¿a dónde me congrego? ¿A dónde voy? Cuando uno ve que en algún sitio no se están llevando las cosas de acuerdo a la palabra, pues ya ni para qué pararte ahí. Ok. Ni te vas a ir a pelear ni a discutir, pero si te das cuenta que tampoco se tienen los elementos bíblicos correctos, pues no perder el tiempo, simple y sencillamente no seguir. El mantener unidad no significa que nos tenemos que congregar en todas las iglesias al mismo tiempo, no, es simplemente respetar a todas las congregaciones, punto. Ejemplo, si voy a salir a evangelizar, como se dice mucho en el lenguaje de los evangelistas, el Señor dice que seremos pescadores de hombres. Bueno, voy a ir a pescar al mar, al mundo, donde la gente necesita a Cristo. No voy a ir a pescar a la pecera, no voy a ir a pescar a la iglesia. Esa gente, bien o mal, que se congregue en un lugar, puede ser que crea en ciertas cosas o no, que tenga un estilo o no, en cuanto a la alabanza, en cuanto a mil cosas, que no viene ahorita el caso. Pero no voy a ir a predicarle a los de la iglesia de enfrente para que se vengan para acá. No. Hablar de unidad es respetar a la iglesia. No, mi labor de crecimiento de la iglesia no consiste en jalar cristianos de otras congregaciones y traérmelos para acá, para nada. El respeto es a las congregaciones. No significa que nosotros vamos a estar yéndonos a congregar ni a meter a todas las iglesias. Absolutamente no. Simple y sencillamente respetar. El evangelismo lo tenemos que hacer en el mundo donde la gente no conoce a Dios. A esa gente es por la que tenemos que ir, no por los que ya conocen a Cristo. Si me dice, pero es que no oran en lenguas, no es mi problema. Ellos ya conocen a Cristo. Yo tengo que ir por los que no lo conocen. No rivalizar con nadie por lo que hacen o dejaron de hacer. Ok. ¿Queda claro? Ujú. Sí, queda claro, pastor. Muchas gracias. Ok, gracias, Diego. Sí, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Dos preguntas. La primera de sí, ¿no? Es el ser denominacionalista no implica ir en contra de la multiforme gracia de Dios, o al menos pues el no considerarla, la multiforme gracia de Dios. No necesariamente, simplemente es el ponerle un nombre y un apellido que nos separa o nos divide del resto de la iglesia. Ok. Y la Ujú. segunda sería cuando en la cena del Señor dice que debemos discernir el cuerpo, ¿esta parte juega un papel ahí en esa situación? Porque no estaríamos Claro, entonces discerniendo el cuerpo. exacto. Es importante eso que tú acabas de mencionar, no estar siendo parte de una división, rompimiento o separación de la iglesia. Y esto es importante entenderlo. Acuérdense lo que vimos desde un principio. Si bien cada uno de los que estamos aquí en este momento conectamos somos la iglesia, nadie podemos decir, como yo soy la iglesia, no los necesito a ustedes, porque entonces ahí yo estaría fraccionando el cuerpo de Cristo. Claro. ¿Sí? Gracias. Al contrario. Bueno, vamos entonces a entrar, ya son las 7:57. Vamos a entrar con la segunda parte de la clase que es etapas.
las etapas de la iglesia. Vamos a orar, Señor, que también en esta clase que viene a continuación podamos nosotros entender cuáles son esas etapas y las podamos poner en práctica, podamos estar consciente de cada uno de nosotros, tanto de la etapa personal que podamos estar viviendo como la etapa de la congregación en la cual estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver aquí en las etapas que también hay un objetivo que nosotros podamos ser testigos de el Señor por el mover de su Espíritu Santo. Y ese es justamente lo que pretendemos. Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es claro que el Señor nos está diciendo, no hagas nada en el poder humano, no hagas nada limitado a tus fuerzas, no hagas nada solamente confiando en ti. Quizás esto pueda responder la pregunta que se hacía hace un momento. ¿Qué pasa cuando una iglesia no ministra, no atiende, no sana, no ora por los enfermos, etcétera? No es, quiero dejarlo claro, no es que sea mala iglesia, que sea mala gente, no. Simple y sencillamente estamos haciendo las cosas en nuestro esfuerzo humano. Y Jesús lo que dice, espérense a que tengan poder del Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la primera clase, para acá, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hablar en lenguas o lenguajes desconocidos, el tener poder sobre Satanás y sus demonios, etcétera, etcétera. Y creo que esto es importante entenderlo porque la iglesia nace justamente ahí. Cuando una persona se incorpora a la iglesia porque a lo mejor el domingo aceptó a Jesús en su corazón y pues puede tener muchas ganas y se siente contento. ¿En qué momento la, esa persona va a incorporarse en pleno a la iglesia? Cuando haya recibido el Espíritu Santo y entonces su vida empiece a crecer en el poder de Dios para santidad personal, para obediencia y para, evidentemente, eh, ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Pero hay que entender algo. Eh, Así como el ser humano va creciendo por etapas, desde que un bebé está en el vientre materno y es un embrión, o al nacer, pues se convierte en un bebé y va creciendo ese bebé y se convierte en un niño. Y ese niño va creciendo y se convierte en un puberto. Y ese puberto va creciendo y se convierte en un adolescente. Y el adolescente va creciendo y se convierte en un joven. Y el joven va creciendo y se convierte en un adulto. Y el adulto va creciendo y se convierte en un viejo. Entonces, pasamos desde eh, 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 ser un embrión por la etapa de ser bebé, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Bueno, los seres humanos pasamos por todas esas etapas. Y la iglesia también, como cuerpo de Cristo, va pasando por etapas. Y esas etapas son naturales y se tienen que dar. Así que la iglesia va teniendo etapas. Etapas, por ejemplo, el libro de los Hechos es muy interesante porque nos habla de la historia de la iglesia desde que Jesús se va al cielo. En el capítulo 1, y ya lo leímos, espérense a que tengan poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Es decir, poder influir o establecerse hasta que llegamos al final de las naciones, a la última de las naciones. Entonces, Hechos capítulos 1 al 7 nos relatan la iglesia de Jerusalén, que fue la primera etapa, la localidad de la iglesia pequeñita, la iglesia que surge, la iglesia que comienza como un grupo pequeño
la iglesia que no sale de Jerusalén, la iglesia que se está afianzando en la fe, la iglesia que está aprendiendo la palabra, la iglesia que todavía no tiene capacidad de ir y predicar fuera de sus fronteras, la iglesia que dice, pues me tengo que afianzar aquí en la ciudad donde estoy. Y obviamente ahí vamos a ver que se cruzan muchas cosas, desde la comodidad hasta el miedo. La comodidad, ¿para qué salir a complicarnos la vida cuando estamos tan felices todos aquí en nuestra congregación local? O el miedo, ¿y qué tal si fracasamos? ¿Qué tal si fallamos? ¿Qué tal si las cosas no salen como planeamos? ¿Qué tal si el Señor no nos respalda? ¿Qué tal si nos persiguen? ¿Qué tal si nos matan? ¿Qué tal si? Entonces, pues la iglesia primera, la iglesia de Jerusalén, que nos habla de la iglesia local, eh, pero los capítulos del 8 al 11, ahí en el libro de los Hechos, nos habla de otra etapa de la iglesia, cuando la iglesia empieza a crecer, a lo mejor no tanto por ganas, sino porque recuerden que la iglesia comenzó a ser perseguida en Jerusalén y eso provocó que una estampida de los cristianos empezaron a salir y entonces ya dejaron Jerusalén, cruzaron las fronteras de Jerusalén y llegan a Judea. Es decir, en nuestro lenguaje actual es cuando la iglesia se atreve a ir al municipio, salimos de las paredes de la iglesia y empezamos a alcanzar nuestro municipio, empezamos a trabajar con nuestro estado. Entonces, curiosamente, las iglesias en México, puede ser que poco a poco vamos teniendo congregaciones en otros lugares de la República, pero es un fenómeno curioso cuando uno revisa las iglesias, cómo se han ido multiplicando. Y por ejemplo, si la sede fue en este caso Calacuaya, Atizapán, Estado de México, la mayor parte de congregaciones que se han desprendido de Calacuaya están aquí en el Estado de México. Pero cito casos de otras iglesias que han surgido en la Ciudad de México, la mayor parte de sus iglesias afiliadas están en la Ciudad de México. Otros que han surgido en otros estados de la República, si empezaron en Guanajuato es la mayor parte de... ¿Por qué? Porque ese es Hechos 8 al 11. Nuestro Judea, nuestro municipio, nuestro estado, independientemente de donde nos encontremos. Y también en esta etapa del capítulo 8 al 11, empezamos a llegar a lugares de gran dificultad espiritual. Es cuando la iglesia pasa a la etapa ya no de predicar solamente a los amigos o conocidos, sino también a la gente que es de difícil acceso. Aquel que muchas veces decimos, no, y eso ya va a ser muy grueso, alcanzar al brujo, alcanzar al que es anticristiano, alcanzar al que persigue a la iglesia, alcanzar al que nos odia, alcanzar al que nos ve con malos ojos. Bueno, esa es la etapa de Hechos del 8 al 11. Y finalmente los capítulos 11 al 28 que nos relatan hasta lo último de la tierra. Es decir, cuando poco a poco la iglesia, como vemos en Hechos 3, el Espíritu Santo ya decididamente dice, salgan de aquí y van a ir a donde yo les voy a enviar, y entonces el Espíritu Santo pone sus ojos en las naciones y la iglesia empieza a despertar. Ya no piensa en la comodidad de mi congregación local, sino ahora empieza a pensar, ¿y qué más tengo que hacer en otras naciones? Entonces, son etapas que se viven, momentos distintos que vamos a tocar con las etapas de la iglesia. Pero yo quisiera que también pudiéramos echarle un vistazo de cómo está distribuido el mundo. Venimos de la clase los nombres y la ubicación. Bueno, ¿cómo se distribuye los cristianos en el mundo? Básicamente, podríamos pensar en 5 grupos. Los cristianos nacidos de nuevo, que es la iglesia cristiana, los que vamos a estar ubicados geográficamente, pero en términos
nominales, podríamos decir, somos todos los que hemos nacido de nuevo. Yo espero que en este grupo, todos los que estamos aquí, ya nacimos de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esta clave? Porque, ¿qué dijo Jesús al respecto? Para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué cosa es necesario? ¿Quién me Creer dice? y ser bautizado. Creer y ser bautizado. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que fue lo que Nicodemo le preguntó y Jesús fue tajante cuando lo dijo. Es necesario nacer de nuevo. Por eso ese es el primer grupo para ubicar a la iglesia, nacidos de nuevo. Luego, en segundo lugar, tenemos a los cristianos culturales, los cristianos por religión de origen cristiano. Entonces, esto se da en tanto cristianos, tanto evangélicos como católicos o de otras religiones que parten del cristianismo y que dicen, bueno, pues yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Soy cristiano porque este país es cristiano. Soy cristiano porque esta cultura es cristiana. Soy cristiano porque la mayoría de la gente en este sitio es cristiana. Soy cristiano porque territorialmente esta es una zona de cristianos. Esos son los cristianos culturales. Esto es muy interesante cuando usted va a Israel. Hoy en día muchos judíos ya entienden quiénes somos los cristianos que amamos a Israel y para ellos es muy importante a veces decir, soy evangélico, porque ellos entienden, el evangélico ama a Israel porque conoce la palabra, pero si de entrada le dices, soy cristiano, te tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque el judío históricamente ha sido perseguido por los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Los que son cristianos por religión de origen. Aquellos que dicen, tú mataste a Dios porque mataste a Jesús. Entonces, el judío le tiene miedo. En México, México se considera una nación cristiana, pero cristianos nacidos de nuevo no llegamos ni al 10%, aunque culturalmente, por el hecho de que México es una nación católica, se considera cristiana. Pero si tú le preguntas a cualquier mexicano, bueno, ¿y cada cuándo vas a la iglesia? En promedio, el 80% te van a decir una vez al mes, cuando mucho. Poca gente es más asidua. Pero luego tenemos en tercer lugar los cristianos potenciales, es decir, gente con la que se trabaja en el evangelismo. Y a veces estos se pueden convertir en las presas fáciles de las sectas, porque a veces, como dice Pablo, uno siembra, otro riega, pero es el Señor el que da el crecimiento. Pero a veces estamos sembrando y no le damos seguimiento, y a veces la gente en su hambre que ya le despertamos en el corazón por conocer la palabra, esas personas dicen, yo quiero no conocer más a Dios. ¿Qué pasa si le llega un testigo de Jehová, un mormón, y le dice, oye, mira, te quiero leer la Biblia y explicártela? Ay, pues tú me eres enviado por Dios. Estoy buscando a alguien que me explique. Y como en la iglesia no lo discipulamos, solamente le dejamos el folletito y le dijimos que era necesario que naciera de nuevo, pues la gente se quedó con, pues sí, quiero nacer de nuevo y ahora quién me explica lo que sigue. Y ahí potencialmente se puede convertir en un cristiano o potencialmente puede caer en garras de una secta. Entonces, también hay que estar conscientes de ello, porque es cuando la gente dice, bienvenida a toda la ayuda y está dispuesta a aceptar lo que sea. Luego está la gente secular, la gente atea o la gente que pone en práctica otro tipo de creencias, que también en México tenemos muchísima y no necesariamente creencias relacionadas con el cristianismo. Pueden ser creencias de no cultismo, creencias en filosofías, creencias en cualquier otro tipo de religión. Ahorita están muy de moda las religiones orientales que tienen que ver con todo lo que las filosofías que vienen de lejano oriente e incluso aquí en México ya hay grupos de misioneros musulmanes. Si ustedes van, por ejemplo, a la región de Coyoacán, los domingos por la tarde, los musulmanes están fuertísimos. No se digan estados como Chiapas y Oaxaca,
están haciendo apariciones y están creciendo bastante. Y los enemigos del cristianismo, los que son anticristianos por religión, aquellos que odian a los cristianos, aquellos que detestan a los cristianos, aquellos que no quieren nada con los cristianos, pero para nosotros todo mundo es potencialmente alcanzable porque para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Ahora, la iglesia primera muestra las 7 etapas de su edificación. Y eso es importante también entenderlo. Y ahora vamos a ver 7 etapas como se menciona aquí, 7 etapas por las que la iglesia pasa. Todas las iglesias, todas las congregaciones pasamos por esa etapa, absolutamente todas. Ahora, ¿por qué es importante conocerlo? A lo mejor ustedes van a decir, pero Calacoya es una iglesia ya de muchos años y con mucha gente. Sí, pero ¿qué pasa si Dios quiere levantar una iglesia en otro lugar? Yo tengo que pensar no en abrir un mini Calacuaya o querer hacer un Calacuaya en otro sitio, porque no es ese el propósito. El propósito es pasar por todas las etapas. Y es tan sencillo como decir, a ver, se casaron un maestro con una maestra. Los dos son extraordinarios maestros. Se casan y queda embarazada la chica. No esperemos que el primer hijo que nazca, bueno, y ninguno de los que tenga, ya va a nacer siendo maestro. No. O decimos el maestrito o la maestrita. No. Van a nacer siendo un bebé y ese bebé va a pasar por sus etapas de crecimiento. Bueno, la iglesia va a nacer siendo bebé y esa iglesia bebé tiene que desarrollarse. Ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, el aposento alto. Este es el primer punto, el aposento alto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14 señala. Dice, entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Cómo comenzó o qué característica ven ustedes en el aposento alto? ¿Quién quiere abrir el micrófono y decir, qué ven ustedes en el aposento alto? ¿Qué descubren? ¿Qué disciernen? Que empiezan en una casa, En una casa. ¿Y qué hacen en la casa? oran, Oraban y rogaban a Dios. Oraban y rogaban a Dios. Solo eso. Noten que aquí no hay ofrenda, no hay alabanza, no hay otra cosa. Solamente es tener comunión con Dios. Ahora hay que entender, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, solamente oraban y rogaban. Podemos decir, en una casa se puede orar y leer la Biblia. Claro, pues tenemos la Biblia es parte de nuestra comunión con Dios. Pero lo que quiero hacer énfasis, no era un culto, no era una reunión eh, formal donde hay alabanza y moderadores y predicación y niños y etcétera, etcétera. No, no es eso. Solamente es una casa de oración. Es todo lo que se hace. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Están hablando del aposento alto. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ahora,
Aquí no dice específicamente qué estaban haciendo, pero ustedes qué suponen que estaban haciendo. Pues igual estaban en oración. Exacto. Estaban orando. Seguramente el Espíritu Santo no llegó cuando estaban en una pachanga, ¿verdad? No llegó cuando estaban ellos celebrando un cumpleaños o cantándole las mañanitas a alguien. No, estaban orando. Así que este es el lugar del inicio. ¿Por qué muchos grupos de iglesia se estancan y no avanzan? Porque se brincaron esta etapa. Y este es el inicio de la iglesia. Es la columna vertebral de la iglesia. Es la sangre de la iglesia. Si se brinca esta etapa, pues puede ser que haya buenas intenciones, pero no se va a lograr mucho. Así que no adelantarse, no brincar esta etapa, es el lugar del inicio. Ahora, partimos del hecho, les decía hace rato, no vamos a levantar una iglesia llevándonos gente de otras congregaciones. Mañana quiero levantar una iglesia, pero voy a visitar a todas las iglesias de la zona para invitarlos a una conferencia y a partir de la siguiente semana decirle a esa gente, ya no vayan a sus iglesias, ahora la iglesia a la que se van a congregar es esta. Pues a lo mejor de un día para otro levanté una obra de 4,000 personas, pero no levanté ningún nuevo salvo, simplemente me robé gente de otras congregaciones. La iglesia, para poder nacer, tiene que nacer en el aposento alto, donde la iglesia va a poner las bases y el sustento de la oración. Dura desde 1 hasta 120 personas. Ese es el inicio. Hechos 1:15. Así, ¿por qué dice 120? Bueno, uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo, todavía no es la iglesia, eso no lo dijo aquí, se me escapó y puse yo, pero no era la iglesia, es un grupo, apenas se está formando. Y es que es el Espíritu Santo el que decide si el grupo se establece o no. No todas las casas o todos los grupos de oración terminan siendo iglesia. Algunos simplemente se convierten en grupos que van captando nuevos creyentes, se convierten en grupos de discipulado que forman parte de la extensión de la iglesia local. Entonces, si en la iglesia local, el día de la reunión, el domingo, por ejemplo, no podemos hacer dinámicas o preguntas, o etcétera. Bueno, en una reunión de casa sí, en la iglesia dominical, terminando la reunión sería muy complicado hacer una convivencia entre todos los creyentes. En la casa sí es posible tener esa convivencia. En la iglesia dominical se hace una oración general por enfermos, etcétera. Y aunque hay un grupo de administración y demás, sí, pero es imposible ir persona por persona y preguntarle qué tienes, qué problema traes. En una casa sí, ahí sí lo podemos hacer. En la casa podemos preguntar qué problema tiene cada quien y podemos entonces orar y ministrar. Así que si el grupo crece, el Espíritu Santo levanta una persona que lo coordine, pero con la escritura. La palabra empieza a centrar al grupo en el señorío de Jesucristo. Podemos decir que en esta etapa es cuando la iglesia o los congregantes, mejor dicho, los que forman parte de esa pequeña iglesia, de esa comunidad, de ese aposento alto, se unen al pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? Bueno, el pacto de Abraham es el que menciona Génesis 22:18, cuando dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz. En ese momento empezamos a formar parte de la simiente de Dios. Empezamos a ser parte del pueblo de Dios. Como lo dice Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26, cómo lo plantea el Espíritu Santo, este mismo pacto de Abraham de Génesis 22. Bueno, dice, ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto de Dios, del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados.
cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Es decir, cuando la gente que empieza a acudir a ese aposento alto se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su pecado, comenzamos a entrar en una relación, en una dinámica de relacionarnos con Dios, de aprender a orar, de centrar nuestra fe en Jesús. En ese momento, cuando somos parte del aposento alto, nos metemos al pacto de Abraham y podemos también decir al pacto de Moisés. Nos unimos al pacto de Moisés. Como dice Deuteronomio capítulo 29, versículos 14 y 15, donde señala, este pacto y este juramento no lo hago solamente con ustedes, lo hago delante del Señor nuestro Dios con los que hoy están aquí presentes con nosotros y también con los que no están aquí hoy con nosotros. Fíjense qué interesante lo que dijo Moisés, pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, ahora, ¿cómo lo vislumbra aquí el Espíritu Santo? Dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Quiero llamar la atención y por eso estos versículos aparecen juntos en esta misma diapositiva. Moisés hace referencia en el tiempo. El pacto es para los que están hoy, pero los que van a nacer, los que van a venir en el futuro. Y las palabras de Pedro en el discurso de Hechos 2 es para los que están aquí, pero para los que están lejos, los que están en cualquier parte de la tierra. Otra vez haciendo referencia a la iglesia geográfica. Estamos aquí y somos parte del pacto, pero hay gente que es parte de este pacto y que no está aquí. Está en cualquier otra parte del planeta hoy al mismo tiempo. Entonces, fíjense cómo Deuteronomio refiere a ese pacto en una línea del tiempo y lo que Pedro nos menciona es que ese pacto lo vamos a hacer alrededor del planeta Tierra. Esa es la primera etapa, el aposento alto, donde ocurren todas estas cosas fascinantes y maravillosas, donde comienza un grupito orando, pero el Señor va a ir agregando personas. A lo mejor comienza 1, 2, 3, 5, y ese grupo va creciendo. Y obviamente va creciendo no porque otros cristianos se unan, sino porque gente no cristiana se comienza a unir. Repito, no estamos yendo a buscar a otras iglesias a quien quiera venir a mi casa para que mi casa crezca y entonces se convierta en iglesia. Eso es hacer las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Y yo no le puedo hacer trampa a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa gente que no es cristiana empieza a llegar, ¿cómo empieza a llegar? Pues porque alguien empieza a compartir, empiezan a traer a otros, empiezan a hablarles de Jesucristo, empiezan a hablarles de la vida eterna y el grupo empieza a crecer. La gente va a tener interés, va a tener curiosidad. Ese grupo empieza a crecer hasta llegar al número de 120 y obviamente entramos a la siguiente etapa. No es mágico el número de 120, pero es una señal característica. No es la única señal o característica el número de 120. El número de 120 es, digamos, emblemático, pero en la segunda etapa van a aparecer otras características. ¿Cuál es la segunda etapa? La vida cristiana. Es decir, no dejamos de orar, no dejamos de tener, permítame la expresión, el aposento alto. No dejamos de tener nuestras reuniones para orar y para adorar a Dios, no. Pero ahora entramos en otra faceta de la vida cristiana. ¿Cuál es esa otra faceta? Hechos 2, 40 al 47 dice,
y por muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Pero fíjense cómo la misma palabra de ser 120 nos enseña el crecimiento se llegó hasta que llegaron a 3,000, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. ¿Qué ocurrió en este tiempo? Bueno, pues empiezan a ocurrir, bueno, sigamos leyendo hasta el versículo 44 al 47. Todos los que habían creído se mantenían unidos, lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, estamos en la etapa número 2, la vida cristiana. Este es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo en el que la gente empieza a bautizarse. Yo sé, a lo mejor en Calacoya lo vemos normal porque después de tantos años, sistemáticamente cada 4 meses tenemos un tiempo de bautismo y vemos normal que la gente llega. Vemos normal que todos los domingos hay gente nueva. Vemos normal que cada vez que hay llamado a salvación la gente acepta a Cristo. Pero esto comienza justamente en esta etapa, la vida cristiana, donde la iglesia empieza a tomar una dinámica de vida, ya es su vida natural, es la vida que forma parte de todos los días. Esa es la vida de la iglesia. Por eso esta etapa se llama la vida cristiana. Tomamos conciencia. Es como un niño cuando de repente toma conciencia de quién es él. Es fascinante cuando uno ve un bebito, pero el bebé no sabe ni cómo se llama. Pero un día ese bebé toma conciencia y sabe cómo se llama. Un día el bebé no sabe cuántos años tiene. Y cuando le preguntas, ¿cuántos años tiene? La mamá le tiene que decir, dile que uno, dile que uno. Pero ¿qué pasa cuando ese bebé empieza a tomar conciencia de su tiempo y sabe cuándo es su cumpleaños, cuándo pasó ya a la siguiente etapa? Y cuando empieza a leer y escribir y empieza a tomar conciencia de otras cosas que ocurren a su alrededor. Bueno, la iglesia, de ser un grupo en una casa que se reúne solamente a orar, ahora empieza a tomar conciencia de otras cosas y entonces ya no nos reunimos solamente a orar, ahora cuando viene la gente tratamos de llevarla a que dé ese paso de arrepentimiento y el siguiente paso, el bautismo en agua. Es cuando se va creciendo en la vida espiritual hasta llegar a ser discípulos de Cristo, sin abandonar el aposento alto, es decir, sin dejar de orar y tener esas reuniones. El grupo va creciendo en tamaño, pero también el grupo va creciendo en conocimiento de la palabra. Podemos decir es cuando la gente empieza no solamente a tener la reunión dominical donde recibe un mensaje, un sermón, una predicación o como le quieran llamar, sino donde la gente quiere crecer y entonces quiere, aparte de la reunión, quiere un curso que me permita ir creciendo, desarrollándome, ampliando mis conocimientos, tener mayor visión de lo que significa ser cristiano. Es la etapa donde se comienza a vivir la palabra, donde la gente empieza a entender y a proponer cosas para poner en práctica la palabra. ¿Qué características tiene esta etapa? Bueno, la gente aprende a perseverar. Es cuando la gente persevera a pesar de circunstancias adversas, cuando la gente persevera a pesar de todo lo malo que puede ocurrir, aunque haya persecución, aunque nos critiquen,
aunque no haya dinero, aunque pase lo que pase, la gente persevera. Cuando una persona persevera, es prueba de que hay madurez y que no es cristiano por emoción de algo nuevo, sino que la gente empieza a tener convicciones y eso nos habla de madurez. Entonces quiero que vean esto. El grupo madura, pero la gente madura. No es solamente que maduramos como, y permítame la expresión, como organización, sino que maduramos como individuos, como personas. Empezamos a entender de qué se trata. Es cuando la iglesia empieza a tener conciencia de la doctrina. Hay fundamentos bíblicos de la fe. No es solamente decir creo en Jesús y por eso soy cristiano. No, ahora empiezo a tener bases doctrinales que me permiten tener una fe sólida, que pueden decir o deshacer, criticar, cuestionar. Puede haber gente que quiera poner debates. No me importa, porque la doctrina está fundamentada de una manera sólida en la palabra. Otro dato importante que vemos aquí, la comunión. El grupo empieza a entender el significado de ser hijos de Dios. Cuando la gente llega a un grupo y escucha un lenguaje que no conoce y ve que todos se dicen hermanos, a lo mejor se le hace raro, a lo mejor dice, este es un grupo muy místico, muy extraño, y a lo mejor dice hermandad me suena como a secta, hermandad me suena medio raro, pero de repente entiende, yo soy parte de esta comunidad porque somos hijos de Dios y entonces yo también soy hijo de Dios y ya no le da pena ni siente feo escuchar la palabra hermano y de manera natural entiende, tú eres mi hermano y empieza a expresar hermano, hermana, porque ya es parte de su naturaleza. Y cuando dice de partir el pan, pues eso, entonces cuando no solamente, bueno, esto se puede entender en los dos sentidos, la cena del Señor que ya se empieza a establecer en la congregación, pero también cuando empiezan a surgir amistades dentro de la iglesia y podemos compartir unos con otros y podemos sentir que somos familia. A lo mejor tú dices, hermano, te invito a comer y empezamos a buscar no un nexo como dos jovencitos, o un chico, una chica que buscan hacerse novios para buscar casarse. No, es una comunión en donde sabemos que podemos compartir unos y otros. Y partir el pan también tiene el sentido de compartir la palabra. ¿Qué te dijo Dios? Fíjate que yo oré, Dios me dio esta palabra, ayúdame a discernirla. Y entonces la gente empieza a madurar porque su vida va girando en torno a la palabra. Obviamente se continúa con el modelo de oración del aposento alto, pero también nos habla este pasaje de unanimidad, es decir, todos buscamos lo mismo. Sabemos que somos diferentes, que a lo mejor tenemos profesiones diferentes, negocios diferentes, intereses diferentes, pero buscamos todos ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos discípulos de Cristo y nos apoyamos unos a otros. Es entonces que en la iglesia puede empezar a haber grupos de jóvenes, de mujeres, de varones, etcétera. Y una característica importante, alegría y sencillez. La vida del cristiano cuando se reúne. El ver a una persona que para ti antes era un desconocido, ahora lo abrazas, le das un beso, porque ahora hay una alegría, te sientes reconfortado. Y si alguien pasa por alguna desgracia, le apoyas para que pueda salir adelante de su problema. Y obviamente nos habla de alabar a Dios, aparece la alabanza cantada, ven el versículo 47, aparece la alabanza cantada y la ayuda social, la ayuda de unos hacia otros. Y el favor con todo el pueblo, es decir, empieza ese grupito a crecer y empieza a ser de impacto ante la sociedad. Algo está pasando que no se puede esconder. Los no cristianos reconocen el trabajo de la iglesia y evidentemente esa iglesia empieza a crecer. ¿Por qué razón? Porque el Señor permite que empiecen a sumarse los no cristianos
los que han de ser salvos, los que van a empezar a reconocer a Cristo Jesús como Señor de sus vidas. Y eso nos permite llegar entonces a la etapa número 3, la madurez. La madurez. ¿Qué características tiene la madurez? Bueno, la Biblia utiliza el concepto varón, no solamente por alusión al sexo masculino, sino porque cuando un joven se casa y se convierte en un varón de su casa, se convierte en el esposo, el término varón significa que él ya está en una posición de madurez, madurez para ser cabeza, madurez para ser proveedor, madurez para cuidar. Por eso es que al varón se le exige de parte de Dios: ama a tu esposa, cuida a tu esposa, sustenta a tu esposa. Ese es un término de madurez. Bueno, también aplica esto para la iglesia. No solamente es que ya entendimos la vida cristiana, es que ahora maduramos. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones, ahora que ya hace alusión de varones, eran como 5,000. Digamos que esta es la etapa donde aparece la gente espiritualmente madura que puede dar inicio a la multiplicación del liderazgo y aparición de los ministerios encabezados por varones o matrimonios sólidos. Esta es una etapa bonita, es la etapa donde la iglesia empieza a desarrollarse de una manera especial. Se empieza a tomar una posición ya no solamente de venir a la iglesia y ser cristianos, sino de actuar de una manera madura. Digamos que la gente está lista para proclamar el evangelio por sí misma. La gente está lista para testificar. La gente está lista para predicar con denuedo, aunque haya persecución, aunque les pongan objeciones, como dice Hechos 4:30 al 33. Fíjense cómo la posición de la iglesia aquí ya es una iglesia madura. ¿Por qué? Porque se reúnen para orar de esta manera. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran del mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Es decir, aquí advertimos, hay un crecimiento espiritual consistente, al punto en que se llega a la madurez. Ahora se capacita la iglesia para trabajar, se empieza a manifestar los dones del Espíritu Santo en todos, y eso nos habla de una etapa preciosa. Ahora, voy a hacer una pausa aquí en la etapa número 3, porque ahora quiero que ustedes me digan qué, cómo ven ustedes, qué piensan, cuál es su punto de vista de estas primeras 3 etapas: el aposento alto, la vida cristiana y la madurez. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? ¿Qué entienden de ello? Para que no nos quedemos solo con conceptos, sino cómo Yo creo, ustedes... Ujú. perdón, Adelante, Sergio. yo creo que eso es el ejercicio, o es parte de los objetivos de empezar a caminar con Cristo, pero ya en una etapa de madurez, o sea, de no quedarnos en un solo lugar, sino adoptar el compromiso de empezar a hacer el aposento alto y la vida cristiana, así como tuvieron los discípulos, los 11, ¿no? Y pues tenían miedo, pues de igual manera quien empieza una congregación, pues tiene miedo, ¿no? Porque tiene que dejar o renunciar a algo, ¿no? Su trabajo, lo que sea. Pero creo que es
como que la receta o el ABCD de comenzar algo desde casa y después teniendo fe de que el Señor nos va a prosperar para poder hacer pues una filial o, ¿no? Etcétera, no sé. Ok. Ahora, eso es que tú dices es correcto. Ahora la pregunta la quiero plantear de esta manera. ¿Cómo ven ustedes esas etapas de crecimiento, pero en cada uno de nosotros? Porque se dan cuenta de manera individual, también tenemos que entender como parte del discipulado. Lo más elemental que una persona tiene que aprender en el discipulado es a orar. No podemos concebir a un cristiano que no ore. Y ese cristiano un día va a tener que incorporar en su vida personal la vida cristiana. Pero ese cristiano un día tiene que madurar. Pues, ¿qué pasa si me vio feo la hermana y no me saludó? Ya no voy a regresar o mejor me voy a ir a otro lugar. Eso nos habla de falta de madurez. Entonces, eso es parte también en lo personal. A ver, la hermana Margarita y luego ZTE. Adelante, hermana Margarita. Shalom, yo considero que todo aquel que se diga cristiano tiene que pasar por todas estas etapas y esto va a hacer que no sea una persona voluble, va a ser una persona con una convicción firme, no va a ser un cristiano temporal. Eso es lo que yo considero y yo creo que aquel que se brinque alguna de las fases es como si se brincara de la primera infancia a la pubertad, por ejemplo. No habría una maduración concreta. Es lo que yo quería comentar, pastor. Gracias. Gracias a usted. A ver quién tiene el ZTE Late L9. Adelante, creo que no tienes buena señal porque se te corta la voz. No te entendemos nada. Trata de conectarte a otra red o algo porque no. Vemos que te mueves así como en cámara lenta y la voz no se te... Apaga tu cámara, A ZE. ver, apaga tu cámara. Sí, a ver si la pura voz fluye. A A ver, habla. ahí se me escucha. Ahí estás Ahí mejor. se me escucha. Bueno, soy yo, Mauricio. Ah, felicidades, el recién casado. Así es, pastor, aquí andamos. Este, pues, ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, en esa parte que usted hablaba de hechos, hay algo muy importante donde dice que ellos estaban ministrando al Señor. Pues implicaba que estaban en ayuno y en oración, o sea, estaban en una santidad plena. Y pues básicamente que cuando ellos son el Espíritu, lo primero que comienza a hablar Pedro es una parte de la chica de mosto, ¿no? Entonces, pues él empieza a predicar y a hablar sobre la palabra, ¿no? La poesía que hablaba Joel. Entonces, en esas etapas que usted habla de la iglesia, pues sobre todo les ha ejercitado, ¿no? Como usted está dando en la clase, hablaba de doctrina, ¿no? Que a veces en movimientos Perdón, Mauricio. Es que se te corta demasiado la voz y no te entendemos. No te alcanzamos a entender. A ver, Moni. Bueno, pues yo entendí que en la etapa 1 estaban todos unánimes, en un mismo sentir, orando. En la segunda ya se vio crecimiento, se arrepintieron, se bautizaron,
y en la tercera ya había madurez, ya había sanidades y milagros. O sea, no se quedaron Ok, ni muchas en la gracias. primera etapa, no se quedaron ni en la primera etapa ni en la segunda, sino que crecieron. Ok, muchas gracias, hermana. Ok, entonces vamos viendo que en estas etapas poco a poco se va conformando desde viéndolo de manera personal, nuestra propia vida de oración, ir creciendo espiritualmente, creciendo en la palabra y llegar a la madurez. A ver, poco por tres. Sí, en esas etapas, pastor, se puede presenciar una tranquilidad, una paz personal. Al ir llevando todas esas etapas, se va uno, ahora sí, su paz siente una tranquilidad en uno mismo, pastor. Ok, muchas gracias, eres muy amable. Ok, bueno, entonces vamos a continuar los siguientes minutos para avanzar con las siguientes etapas. Nos quedamos aquí en Hechos capítulo 4, digamos que ahora vamos a la etapa número 4, el crecimiento natural. Bueno, así como el ser humano, y lo pongo mucho en comparación por cuanto somos el cuerpo de Cristo, a un niño le vamos alimentando desde que es pequeño y lo vamos cuidando, e incluso el pediatra, sobre todo el primer año de vida, va monitoreando su crecimiento, que no se estanque, que no se atore. Pero llega un momento en que el niño empieza a crecer de manera natural. Ya llega un momento en la vida del niño en que el pediatra ya no tiene tanto que preocuparse cuánto mide, porque el crecimiento ya se va dando de manera natural. Bueno, la iglesia también llega un momento en que empieza a crecer de manera natural en todos los sentidos, espiritualmente, en relación, numéricamente, en alcance, en influencia. Es un crecimiento que se va dando de manera sencilla, sin mayor esfuerzo. Y viéndolo desde el punto de vista personal, como cristianos también se va dando un crecimiento natural. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tú te sientes incómodo de no servir y dices, creo que tengo que servir. Y llega un momento en que tú no te sientes con la obligación de empezar a tomar nuevos retos y desafíos, porque tu propia comunión con Dios así te lo van señalando. En Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16, fíjense lo que dice aquí, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún en las ciudades vecinas, venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, vean que ni siquiera los discípulos tenían que ir a buscar a la gente llegaba sola. No es que tuvieran un plan de ir a predicar a las ciudades vecinas, la gente llegaba sola. No era un esfuerzo por crecer. Tampoco consiste en realizar grandes campañas evangelísticas, sino que la misma madurez de la gente, y al estar listo, todo mundo proclama el evangelio. Una etapa en la que uno puede analizar, ¿soy maduro en la fe? Es cuando uno mismo empieza a predicar el evangelio. Entonces, esto vamos a verlo desde el punto de vista eclesial, la asociación religiosa, la organización, el grupo, pero también hay que verlo de manera individual. Porque uno puede decir, ¿qué tan maduro soy? Bueno, ¿con qué facilidad hablo de Jesús? ¿Con qué facilidad comparto mi fe? ¿Con qué facilidad testifico a los demás? ¿Con qué facilidad proclamo lo que yo creo a los demás? Si soy un cristiano que le da pena decir que soy cristiano, que le da pena que creo en Jesús, que le da pena decir que leo la Biblia, que le da pena esto o aquello, pues no soy muy maduro, que digamos. Estoy en una etapa a lo mejor como de adolescente, pero ni siquiera es que me tenga que esforzar, es algo que se da de manera natural.
Digamos que esta etapa 4 es el resultado de los primeros dos pasos, el aposento alto y la vida cristiana. Podemos decir que es la etapa donde la gente va llegando sola, pero también es una etapa difícil porque se empieza a sufrir la persecución. En Hechos capítulo 5 del versículo 17 y 18 dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron en la cárcel del pueblo. Es la persecución en esta etapa. Si se dan cuenta, Dios en su sabiduría permite que lleguemos a la madurez, porque cuando uno es inmaduro, a lo mejor sale corriendo, pero en la madurez uno sabe que hay riesgos y está dispuesto a afrontar esos riesgos. No se va a quedar uno con miedo, sino que asume el riesgo como debe ser. La persecución produce que la iglesia crezca de muchas maneras diferentes. Es interesante, la persecución se da porque la iglesia crece y los que persiguen no quieren que la iglesia siga creciendo, al contrario, la quieren destruir. Pero, ¿cuál es el resultado? Que la persecución produce que la iglesia crezca y, y muchas veces será porque la iglesia se dispersa. Es decir, cuando los cristianos salen huyendo en medio de la persecución, van sembrando iglesias a lo largo y ancho del país. Como dice Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en el lugar de origen, pero eso no impidió que la iglesia saliera. ¿Y qué pasó? Que dice, mientras tanto, los que habían quedado, perdón, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. O así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y ahí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Es decir, se dan cuenta, ahora ya no es exclusivo de los apóstoles el predicar y el hacer milagros. La madurez de la iglesia les llevó, uno, a predicar el evangelio y dos, a que a través de ellos también el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo echa fuera demonios. ¿Por qué? Porque la gente está madura, la gente sabe que aunque me quieran callar, que aunque me quieran perseguir, el Espíritu está conmigo. Y Hechos 11:19 dice que mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, fíjense, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Es decir, ahora la persecución empieza a dar fruto, un fruto positivo, un fruto de crecimiento, justo lo que el Señor había ordenado, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Gracias a la persecución se lograron esos objetivos. Se dejó Jerusalén y se fue a Judea, se fue a Samaria y se comenzó a llegar a diferentes naciones de la tierra. Es decir, la persecución es incómoda, pero permite ser vistos por la gente. La persecución permite ser bendecidos y la persecución produce crecimiento, un crecimiento inusitado, un crecimiento que nadie se hubiera imaginado. Bueno, ¿alguien de ustedes ha sido objeto de persecución? A ver, otra vez Mauricio activó su mano. A ver, Mauricio, a ver si ahora sí te escuchamos, porque la vez pasada no te entendíamos gran cosa lo que decías. ¿Me escucho?
A ver si me escucha, No, ¿verdad? no, yo creo que la próxima semana a ver si puedes tener una mejor conexión. Ahorita sí, perdón, Mauricio, pero Sí, no te escuchamos. es por lo Te de mandamos el un abrazo, huracán. Mauricio. Sí. Maribel, a ver, Maribel. Bendiciones. Pues sí, yo en tiempo atrás en la oficina hasta incluso me dejaron de hablar mis compañeros. Sí me dejaron de hablar, pero cuando empezó una compañerita a tener necesidad porque enfermó su mami, me pidió que si podía apoyar, la podía apoyar en oración y lo hacíamos en la oficina y poco a poco mis compañeros fueron cambiando su manera de ser y siempre en alguna necesidad, o sea, así piden apoyo de oración y veo que Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Que a veces yo veía Amén. todo, este, pues difícil, ¿no? A veces me sentía triste de que me rechazaban y hacían convivios y eso, pero siempre nos hacían a un lado. Y Dios fue transformando toda esa atmósfera por algo bonito. Ok, gloria a Dios. Muchas gracias por tu testimonio, Maribel. Gracias, Antes de bendición. concluir, ¿alguien tendrá algún comentario, pregunta, duda? Estamos en la etapa número 4, nos falta la etapa 5, 6 y 7. La próxima semana vamos a concluir con estas etapas. Ofelia, Sí, pastor, yo tengo un comentario o una pregunta. En las etapas que miramos, pues obviamente, ¿verdad? Puede ser de la iglesia o también personal. Nosotros empezamos un grupo de acción de gracias los viernes y al principio, así como dice la palabra, ¿verdad? Empezamos, pero en medio de que iba, pues nada más era familiar, pero en el Zoom. Y empezaron a decir, oh, eso está aprobado por los pastores, ¿verdad? Y le dije, pues es que no, solo somos como familiar, ¿verdad? Como yo que tengo familia en México o amigas y así. Y eso también es necesariamente que tiene que estar como aprobado por el pastor o uno lo puede hacer. más que aprobado es comunicarlo para que la iglesia misma ore por ese grupo y lo promueva. Y hay crecimiento, no solamente se dé entre la propia familia, sino que también otras personas más allá de la familia puedan ir. Como ustedes se dan cuenta, cuando promovemos, por ejemplo, las casas, pues hay un directorio, pero si nosotros no sabemos que hay una casa abierta, pues no es que esté mal tener la casa abierta, pero si no sabemos tampoco la podemos promover. Y dentro de los grupos de intercesión, cuando se ora por las casas, si no sabemos que la casa está abierta, pues no podemos orar por ella. Entonces, no es tanto tener una aprobación, eso pasa un segundo término, porque para orar y predicar la palabra no necesito la aprobación de nadie, pero para que la iglesia le dé el impulso, el desarrollo, ore, etcétera, ahí sí conviene que cuando abrimos una casa lo notifiquemos a la iglesia. ¿Sí? Ok, gracias, pastor. Ok, Pastor, Cristina, ah, perdón, es que la hermana Cristina tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches. Pastor, disculpe, hablando de las denominaciones de lo que había hablado así al principio, ¿en qué lugar se podría catalogar a la Iglesia Católica? Sé que no tiene mucha parte, pero ellos también creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, aunque todo muy arrevesado. Pero he escuchado que algunos dicen que ellos también pueden tener salvación. ¿Eso sería verdad? Y hablando de Sí, sí, denominaciones, ¿ellos entran en ese no, grupo no, sectario? ok. La Iglesia Católica no es una denominación, es una religión que Sí, parte del cristianismo. sí, sí. Y entiendo que seguramente va a haber mucha gente dentro del catolicismo que a lo mejor ha nacido de nuevo, que posiblemente ha tenido un encuentro con Jesús y que busca obedecer su palabra, pero que se congrega en una iglesia católica. Sobre todo
porque hay grupos católicos que más allá de las reuniones semanales, como es la misa y todo lo que ellos hacen, tienen grupos de estudio bíblico. Y digamos que a lo largo y ancho del planeta ha habido iglesias que surgen de ese mover. Rápidamente les platico. El hermano Gonzalo y la hermana Olivia nacen espiritualmente en un movimiento que se llamó la Renovación Carismática del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y dentro de esos grupos fuera del templo, pero que se empezaron a dar sí, dentro del movimiento de la Iglesia Católica, el hermano Gonzalo Vega empezó a predicar la palabra porque él conoció a Jesús y lo reconoció como Señor y Salvador, dejó su pecado, etcétera, etcétera. Y incluso lo invitaban a predicar a iglesias de corte histórico, como iglesias presbiterianas y metodistas, y lo presentaban como un predicador católico. Pero cuando vino la cuestión, cuando empezaron a ver milagros y prodigios y señales, y entonces los excomulgaron, le dijeron, no, es que eso no es bien visto aquí. Y bueno, ahí ya se da el crecimiento o se da el nacimiento, mejor dicho, de la iglesia fuera del catolicismo, pero todo empezó por alguien que acepta a Jesús dentro del mover católico y al estudiar la palabra se empiezan a dar una serie de fenómenos. Ahora, no toda la gente que le pasa eso termina ni saliendo de la iglesia católica ni lo terminan expulsando, pero sí tiene una vida de acuerdo a la voluntad de Dios dentro de la iglesia católica. Y un segundo fenómeno que también se dio aquí en Atizapán de Zaragoza fue el de un sacerdote que se llamó Aurelio Gómez, conocido en el mundo católico como el Padre Gilberto, cuando él estaba a cargo de una iglesia católica y que le, se conoció como Monte María. Al Ajá, principio sí, se le sí la recuerdo. atribuían milagros a María, pero él empezó poco a poco a meterse en la línea de la palabra de Dios. Él empieza a tener un entendimiento, empieza a enseñar y la gente acudía por multitudes porque sentía la confianza. Es una iglesia católica, se enseña la palabra y hay muchos milagros. Cuando la religión, la cúpula de autoridad de la religión se da cuenta de lo que ocurre, a él lo iban a expulsar, pero Aurelio Gómez fue muy hábil y yo creo que fue dirigido por el Espíritu Santo porque todos los terrenos que empezó a comprar no se los endosó a una arquidiócesis ni los dejó a nombre de la nación como acostumbraba la Iglesia Católica a hacer, sino que él creó una asociación religiosa que se llamó o se llama la Tierra Prometida AR y pone a nombre de esa asociación los terrenos. Así que cuando la cúpula le dice, nos tienes que devolver esos terrenos y tú estás excomulgado, él simplemente dijo, bueno, pero nada de esto es de ustedes, todo esto es de la iglesia. Y él siguió al frente hasta el día de su muerte. Hoy el hermano Roberto Stevenson, que fue uno de sus discípulos, es quien pastorea ese grupo. Así que muchos movimientos de iglesia van surgiendo así, y repito, no toda la gente que conoce a Cristo termina saliendo. Quizás una buena parte sí, porque termina entendiendo que no tiene mucha conexión la misa con la palabra, pero no el 100%, pero al final de cuentas yo creo que ahí el único que decidirá en ese sentido será el Señor el día del juicio y no nosotros. ¿Sí? Gracias, pastor. Gracias, Para gracias. servirle. Gracias. Bueno, ya estamos sobre 6 minutos adelante. Hermano del teléfono que dice poco, la próxima semana te damos oportunidad que vuelvas a participar. Hoy ya participaste muchas veces y ya estamos sobre el reloj por 6 minutos y para poder terminar en esta noche. Sí, perdón. Y le voy a pedir a la hermana Cristina Araceli si ella nos puede hacer favor de orar para concluir esta clase.
Buenas noches. ¿Te Sí, abres tu micrófono? Sí, gracias. sí. Nada más comentarles, primer clase en la que estoy. Gracias por recibirme. Y Están las grabaciones en YouTube para que también se pueda poner al corriente. muy bien, muchas gracias. Gracias, Padre, te damos por estas palabras que pones por medio del pastor para que a nosotros nos lleguen y las entendamos, Señor. Gracias te damos, bendice a todos mis hermanos, bendice al pastor, lleva a mis hermanos que van a sus casas con bien y a todos bendíceles. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Gracias. Amén. Que Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Shalom, Bendiciones. shalom. Bendiciones, buenas Gracias, noches. pastor. Shalom, Gracias. bendiciones a Gracias. todos. Descansen en los brazos del amado. Shalom, shalom. Bye, bye. Buenas noches, Bye, Gil. bye. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga.